Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en esta sesión el tema operaciones con funciones. Y comenzamos diciendo lo siguiente. Sean f de x y g de x, dos funciones cualesquiera. Y supongamos que df y dg denotan los dominios naturales de cada una de ellas respectivamente. Entonces, vamos a definir las operaciones con funciones. Fíjate, las operaciones con funciones, asociémosla con las operaciones que hacemos con los números reales. Tenemos cuatro operaciones básicas en los números reales: suma, resta, multiplicación y división. Lo mismo vamos a hacer con las funciones. Las funciones las vamos a poder sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sale? Entonces, y el proceso es bastante similar, ¿no? Nada más que aquí hablemos que tenemos diferentes tipos de funciones y hay funciones que, digamos, sí se puede simplificar su proceso de suma, de multiplicación, etcétera, pero hay funciones en las que solamente se deja expresada la operación porque, por ejemplo, una función irracional no la puedo sumar, o sea, de manera simplificada en una expresión muy compacta con una función racional, por ejemplo. Lo veremos ahorita en los ejemplos, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando tú haces operaciones con números reales, ¿qué es el resultado que obtienes? Por ejemplo, cuando tú sumas un número con otro número, el resultado es otro número, ¿sale? Igual, si tú multiplicas dos números reales, el resultado es otro número real. ¿Qué quiere decir? Las operaciones se llaman cerradas, es decir, no se salen de su campo de acción. Por ejemplo, si tú operas dos números reales, el resultado debe de ser otro número real. Quiere decir que la operación es cerrada, que la operación entre números te da otros números, ¿sale? Por ejemplo, va a pasar esto mismo con funciones. ¿Qué pasa si tú haces operaciones con dos funciones? Si tú sumas una función con otra, el resultado debe de ser otra función. Entonces las operaciones también son cerradas. Las sumas de funciones te dan funciones, las restas de funciones te da otra función y así con cualquier operación, ¿sale? Entonces pensemos en lo siguiente. Vamos a definir la operación de suma primero. Y como dijimos, va a ser similar a lo que pasa con los números reales. Vamos a tener una función que la vamos a denotar para que nos sea sencillo: f más g. F más g de x. F más g es la nueva función y va a seguir dependiendo de x. ¿Cómo la vas a obtener? Pues con la suma algebraica de la función f de x con g de x, ¿sale? Entonces, tú vas a poder sumar estas dos funciones y su resultado es una sola función, una nueva función. Esa función, por la operación de suma, la llamamos la función suma, ¿sale? Análogamente, tú puedes hacer una nueva función que se llame la función resta o la función diferencia y la obtienes restando algebraicamente la función f de la función g. Lo mismo, tenemos la función producto, que sería la función denotada por fg de x y que se obtiene multiplicando algebraicamente la función f de x por la función g de x. Y finalmente tenemos a la función f sobre g de x, y esta función se obtiene dividiendo algebraicamente f de x sobre g de x, ¿sale? Entonces puedo hacer operaciones con dos funciones, las mismas que en los números reales: suma, resta, multiplicación y división de funciones, y eso nos va a generar nuevas funciones: la función suma, la función resta, la función multiplicación o producto y la división y la función división o cociente, ¿sale? Eh, También dijimos aquí que estas funciones por separadas tienen dominios, pues pueden ser distintos o iguales, ¿no? Pero f tiene su dominio
de f y g tiene su dominio de g. Ahora, cuando tú haces operaciones entre ellas, pues generas una sola función. Esa función debe de tener su propio dominio, pero en general para todas las operaciones el dominio se vuelve el mismo. Supongamos que este conjunto de números me representa el dominio de f, ¿sale? Y supongamos que este otro conjunto me representa el dominio de g, ¿sale? Vamos a pensar que este es el dominio de g. Y entonces, ¿quién es el dominio de estas funciones? Pues es el conjunto intersección entre el dominio de f y el dominio de g, ¿sale? Ese conjunto que se encuentre compartido entre entre los dos dominios de las funciones, es decir, la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, se vuelve el dominio de estas funciones, nada más sin olvidar aquí que g de x no puede ser 0, ¿sale? En una fracción, o sea, si aquí hubiera un valor en el dominio que haga 0 a la función denominador, pues entonces se excluye del dominio y es todo, ¿no? Pero en general, estas funciones que surgen de las operaciones entre dos funciones, su dominio de estas funciones es la intersección de los dominios de f y g, ¿sale? Vamos a verlo con un par de ejemplos, a ver si queda un poquito más claro estas operaciones. Bien, tenemos este primer ejercicio donde nos dice que si tenemos estas dos funciones f de x igual a x cuadrada menos 1 y g de x como la función x sobre x más 2, nos pide encontrar de entrada estas tres operaciones. Nos pide encontrar a la función f más g de x y luego f menos g y luego f por g, ¿sale? Bien, ¿cómo se encuentran? Pues bastante sencillo, ¿no? Decía aquí, la función f más g de x, pues no es más que sumar algebraicamente f de x con g de x, ¿sale? Y bueno, pues ¿cómo sería? Pues sería sumar x cuadrada menos 1, ¿sale? Con g de x, que es x sobre x más 2, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos expresada la suma de la función f más la función g. Ahora, hay veces que algebraicamente se va a poder simplificar más la expresión de esta función y hay veces en las que no. En este caso sí se puede simplificar la expresión de la función. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta función es una función racional, una fracción, y este es un polinomio, pero lo puedo expresar como fracción dividiendo sobre 1. Y puedo hacer esa suma de fracciones. Recordemos cómo es la suma de cualquiera dos fracciones. Es pues, la regla de la carita feliz, ¿no? Productos cruzados y luego multiplicamos denominadores. En todo caso, pues tendríamos aquí x cuadrada menos 1 que multiplica a x más 2 y luego más 1 por x, que sería x, entre 1 por x más 2. ¿Sale? Bien, entonces seguimos aquí simplificando y tendríamos esta multiplicación. X cuadrada por x, x cúbica, x cuadrada por 2, 2x cuadrada, menos 1 por x sería menos x, y menos 1 por 2 serían menos 2. Y luego más x, y todo sobre 1 por x más 2, pues serían x más 2. Acá arriba podemos cancelar esta x con esta x y tendríamos ya simplificada la operación x cúbica más 2x cuadrada menos 2.
todo sobre x más 2, ¿sale? Y esa sería la función f más g de x. Esta es una nueva función que se obtuvo a partir de la suma de estas dos. Esta función ya es una nueva función, ya no es ni esta, sino es pues una suma de ellas dos, tiene su propio dominio, tiene su propia gráfica, ¿sale? Que no es la misma que las funciones originales, ¿sale? Entonces, pues así, bastante similar a lo que hacemos con el concepto de suma de números reales, pues es la suma de funciones, ¿sale? Ahora tenemos que sacar la función f menos g de x. ¿Cómo se obtiene la función f menos g de x? Pues f de x menos g de x, bastante similar a lo que hicimos acá arriba. Obviamente, así como se puede obtener la función f menos g, también se puede obtener la g menos f, que sería pues cambiando el orden de los elementos en la diferencia, ¿vale? Pero aquí f menos g pues sería x cuadrada menos 1 y se va a restar con g de x, que es x sobre x más 2, ¿sale? Entonces ahí está expresada la diferencia de las dos funciones y pues bueno, para simplificarlo un poco más en este caso, otra vez ponemos un 1 aquí abajo y hacemos la resta de las funciones, que la resta aquí también por ser fracciones, otra vez la regla de la carita feliz, ¿no? Sería aquí x cuadrada menos 1 por x más 2, x cuadrada menos 1 por x más 2. Y luego menos 1 por x, que sería x, ¿no? Pero lo dejamos expresado. Y abajo 1 por x más 2. Y luego simplificamos, ¿sale? F menos g de x sería, esta multiplicación es exactamente igual que acá arriba, x cúbica más 2x cuadrada menos x menos 2, ¿sale? Y luego menos x, ¿sale? Entre x más 2, ¿sale? Ahora aquí nos quedó menos x porque la función ahora es una resta, este menos, x por 1 es x, por menos, pues menos x. Eso va a hacer que haya una diferencia con la suma, ya que ahora no se cancelan las x, sino se agrupan en una sola. Sería x cúbica más 2x cuadrada y menos x y menos x nos da menos 2x menos 2 sobre x más 2. Y esa sería la función resta, ¿sale? Que no es igual que la función suma, hay una diferencia, entonces es una nueva función que tiene su propio dominio y su propia gráfica, ¿sale? Bien, pasamos ahora a la función producto. La función f por g de x sería multiplicar f de x por g de x, ¿sale? Bien, ¿y qué tenemos aquí? Pues vamos a multiplicar x cuadrada menos 1 por g de x. G de x es x sobre x más 2. Bien, y entonces ahí está expresada ya la función multiplicación. Nos preguntamos si hay algo más que se pueda hacer. Y sí, podemos aquí dividir otra vez sobre 1 y hacer esta multiplicación de fracciones. La multiplicación es directa, numerador por numerador, denominador por denominador. Luego entonces arriba nos quedaría x cuadrada menos 1 que multiplica a x. Y abajo 1 que multiplica a x más 2. ¿Vale? Esta función se puede simplificar. F por g de x sería x cuadrada por x, x cúbica, menos 1 por x es menos x, sobre 1 por x más 2 sería x más
2, ¿sale? Y ahí queda expresada la función producto, ya no podemos hacer otra cosa. Entonces hasta ahí llega esta función f por g de x, es una nueva función distinta a la resta, distinta a la suma. Tendrá su propio dominio y su propia gráfica, ¿sale? Bien, pasemos ahora a hacer la función cociente o división. Entonces, hacer la función cociente f sobre g de x sería dividir la función f de x entre la función g de x. Obviamente también existe la función g sobre f de x, que sería invertir el orden de numerador y denominador, ¿vale? Pero en este caso, que es f sobre g, pues ¿qué tendríamos? F de x es x cuadrada menos 1 entre g de x, que es x sobre x más 2, ¿sale? Pensemos si esto se puede simplificar más algebraicamente, y si lo podemos hacer, hacemos la expresión x menos 1 fracción dividiéndola entre 1, y eso a su vez entre la función g, que es x entre x más 2. Y nos queda una fracción de fracciones. ¿Cómo se resuelve la fracción de fracciones o la división de fracciones? Sería producto de extremos entre producto de medios, o lo que popularmente se conoce como la ley de sándwich, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Producto de extremos, x cuadrada menos 1, que multiplica a x más 2, entre producto de medios, que sería 1, que multiplica a x, ¿sale? Y entonces podemos simplificar todavía más esa expresión, y tendríamos x cuadrada por x cúbica, x cuadrada por 2, 2x cuadrada, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 2, menos 2, sobre 1 por x, x, ¿sale? Veamos si hay elementos que se puedan simplificar. No los hay. X cúbica, esta es la única x cuadrada, la única x. Entonces no se puede simplificar más esa expresión. Entonces así se deja representada la función cociente. La función f sobre g de x está dada por esta función x cúbica más 2x cuadrada menos x menos 2 entre x, ¿sale? Entonces, como ven, es bastante simple las operaciones con funciones, porque se asocian bastante bien con las operaciones comunes que conocemos de suma, resta, multiplicación y división entre números reales, solo que aquí pues es siguiendo, en lugar de las reglas de los números, las reglas algebraicas para las distintas operaciones, ¿vale? Vamos a hacer un último ejercicio para explicar qué puede suceder con otros tipos de funciones. Tenemos ahora lo siguiente. Considera la función f de x como x más 1 y la función g de x como raíz de x, y vamos a hacer lo que nos pide aquí. Primero encontrar el dominio de f, el dominio de g y luego el dominio de su intersección. Es importante encontrar el dominio de la intersección, porque el dominio, o sea, la intersección de los dominios es el dominio del resto de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Bueno, vamos a verlo. Primerísimo, encontremos el dominio de f, ¿sale? Acuérdate que para saber el dominio de una función hay que ver qué tipo de funciones. La función f es una función polinomial, y sabemos que en las funciones polinomiales el dominio es todos los números reales, ¿sale? No hay restricción al no haber división ni al haber raíz, ¿sale? Ahora, vayamos a la función g. El dominio de la función g. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos una función irracional que tiene una raíz. ¿Qué debe de pasar en las raíces para que éstas se puedan calcular? Pues que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, o sea, positivo o 0,
¿Sale? Entonces, en este caso, como solo es x, el dominio puede ir desde 0 hasta más infinito, ¿sale? O sea, en x puedes dar valores desde 0 hasta el infinito siempre y cuando pues sea positivo, ¿sale? Entonces ahí está, el dominio de f son todos los reales y el de g de 0 a más infinito. Para encontrar la intersección es sencillo si dibujamos ambos dominios en una sola recta de números reales. Fíjate, por ejemplo, el dominio de f, que sean todos los números reales, quiere decir pues que abarca toda la recta real, ¿sale? Entonces es absolutamente toda la recta. Y si pensamos en el dominio ahora de g, lo dibujamos de otro color, es de 0 a más infinito, o sea, incluyendo el 0 hasta el más infinito. Y dibujamos aquí, ¿sale? Hacia allá. Y entonces la intersección es donde se encimen, digamos, los dos colores, que son los elementos que tienen en común. Y si tú te fijas, los colores se enciman desde 0 hasta más infinito. Eso te da la intersección. Entonces el dominio de f intersección el dominio de g se da de 0 a más infinito. Y entonces este es la intersección de los dominios. Y como vimos al inicio en la parte teórica, la intersección de los dominios va a ser el dominio de las distintas operaciones con funciones. ¿Sale? A ver, vamos a ver aquí. Nos piden primero determinar f más g. Entonces empecemos por ahí. La función f más g de x se obtiene sumando algebraicamente f de x, que está representada como x más 1, más la función g, que en este caso es raíz de x. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos ya expresado, no se te olvide, esto de aquí te representa f de x, más esta de acá te representa g de x, que es la definición de la función f más g, es sumar f de x con g de x. Y ahí lo tienes, ¿no? Y ya, digamos, no se pueden hacer más simplificaciones algebraicas porque pues, este radical no se puede sumar con estos otros. Entonces, a lo más se puede reordenar y reordenada quedaría primero las variables por orden de exponentes, x más raíz de x más 1. Esa sería la función f más g de x. Y pensemos ahora en el dominio. Bueno, el dominio se representaría dominio de f más g, ¿sale? Y el dominio de f más g, el dominio de todas las funciones que se obtienen a partir de las operaciones, es la intersección de los dominios, entonces de 0 a más infinito, ¿sale? Y tiene bastante lógica. Si tú ves esta función en x, se puede sustituir lo que sea. Esto es una constante. Lo único que te restringe es la raíz, y en la raíz solo se puede de 0 a más infinito. Por eso, entonces, es importante determinar la intersección de los dominios, porque esta intersección se va a volver el dominio del resto de las operaciones con funciones. ¿Sale? Entonces, ya encontramos f más g. Ya encontramos el dominio de f más g y nos pide ahora encontrar f más g de 4. ¿Qué sería f más g de 4? Pues sería tomar a la función f más g de x, que está representada por esta expresión, y evaluarla en 4. Entonces vamos a sustituir las x por 4 y tendríamos ahora 4 más la raíz de x, que en este caso le estamos dando el valor de 4 más 1. Y entonces tendríamos 4, raíz de 4 es 2, más 1. Y entonces tenemos 4 y 2 son 6 y 1, 7. Entonces f más g de 4 es igual a 7. ¿Por qué pudimos calcular f más g de 4?
porque 4 es parte del dominio de la función. Si aquí me hubiesen pedido calcular f, por ejemplo, de menos 4, me hubiera encontrado con este problema. Aquí hubiera sido menos 4, pero la raíz de menos 4, ahí no hubiésemos podido hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no, el menos 4 no es parte del dominio. Entonces, por eso es importante el dominio de las funciones para saber qué valores sí se pueden asignar y qué valores no se pueden asignar en X. ¿Sale? Bien, hagamos un inciso más de este problema. Tenemos ahora por último que tenemos que determinar la función f sobre g, su dominio, y calcular f de 1. Bueno, pues partamos de calcular primero f sobre g. La función f sobre g de x, ¿vale?, sería f de x sobre g de x. En este caso, f de x está dada por x más 1 y g de x por raíz de x. Y entonces, pues ahí queda, ya no se puede simplificar más algebraicamente esta expresión. Entonces la función f sobre g de x es x más 1 sobre la raíz de x. Si pensamos en el dominio, diríamos, pues el dominio de f sobre g, si pensamos y decimos como hace ratito, el dominio de las operaciones con funciones es la intersección, vimos hace ratito que la intersección era de 0 a más infinito. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con la función división por el hecho de que en la fracción el denominador no puede ser 0. Y entonces aquí tenemos raíz de x en la parte inferior. Entonces una raíz no puede ser negativa y eso lo contemplamos aquí. Una raíz sí puede ser 0, pero un denominador no puede ser 0, y aquí la raíz está en el denominador. Entonces, si bien existe la raíz de 0, no puedo poner el 0 en la parte inferior. Entonces, no podemos contemplar que a x le podemos dar el valor de 0. ¿Por qué? Porque si bien existe la raíz, al quedar en el denominador no estaría definida la operación. Por lo tanto, cambiamos en el dominio el corchete por paréntesis y eso nos hace excluir únicamente al 0. ¿Sale? Entonces, siempre hay que tener cuidado en la función división, porque la división no se puede hacer sobre 0. Entonces, ahí ya que tenemos la intersección de los dominios, hay que verificar que ningún elemento de la intersección de los dominios haga al denominador 0, que es lo que sucedió en este caso. ¿Sale? Por eso cambiamos de corchete a paréntesis para excluir el 0, que no se podría poner en el denominador. ¿Sale? Bien, ahora utilicemos a la función f sobre g para calcular f de 1 no sería f de 1, sería f sobre g de 1. ¿Sale? Entonces, calculemos f sobre g de 1 y tendríamos a la función f sobre g, que es x más 1 entre raíz de x, y vamos a cambiar la x por un 1. ¿Sale? Y en este caso, pues sí se puede sustituir el 1, ¿por qué? Porque es parte del dominio, ¿sale? Si me pidieran f de menos 1 no se podría, incluso si me pidieran f de 0 no se podría porque abajo quedaría 0, ¿no? Entonces, pues bien, aquí tenemos 1 más 1, 2, y raíz de 1 es 1, entonces 2 sobre 1 es 2. Y así, pues determinamos el valor de f sobre g de 1. ¿Sale? Y pues bien, así las operaciones con funciones bastante simples, ya que se asemejan bastante a las operaciones con los números reales. Bueno, hasta aquí